Bueno, acompáñeme entonces a la carta a los Colosenses, capítulo 1, del versículo del 12 al 14. Esta es una serie que he estado compartiendo en lo que es el culto de las 9. Si usted quiere ver toda la serie completa en nuestro canal de YouTube, ahí puede ver la serie, al igual una serie que el hermano Nan ha estado compartiendo acerca de la epístola de Pedro, ¿verdad? Para que usted se edifique, amados hermanos, ¿verdad? Y creo que si los dos mensajes son importantes, usted los puede ver ahí. Entonces, a partir ya del martes, miércoles, usted puede ir viendo los mensajes ahí para poder edificarse. Nos dice entonces la primera, nos dice la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Miren lo que el apóstol Pablo está haciendo referencia en este versículo. Está haciendo referencia a uno de los frutos que recibimos todos los creyentes al momento de nuestra conversión, cuando escuchamos el Evangelio. Cuando usted escuchó el Evangelio del Señor, lo recibió con gozo. Y ese es el fruto que el Espíritu Santo depositó en cada uno de nosotros. El gozo de saber de que ahora somos redimidos por la sangre del Cordero precioso Cristo Jesús. Fuimos redimidos y eso es un gozo que el creyente tiene en su corazón. Es una virtud que representa en cada uno de los creyentes y nos ayuda a seguir en medio de la adversidad o la prueba que estemos viviendo. Mira, amados hermanos, si nosotros no tuviéramos al Espíritu Santo y ese fruto de gozo en nuestras vidas, no pudiéramos superar muchas cosas. No pudiéramos hacer nada. Porque es el Espíritu Santo que nos ayuda, dice la palabra, en nuestras debilidades. Él nos ayuda por medio de ese gozo y ese fruto que ha depositado en cada uno de nosotros. Este gozo no es una alegría natural, no como un gozo temporal, es un gozo permanente en cada creyente. Para nosotros sería imposible entonces, en nuestra carne, ¿verdad?, poder producir ese gozo. Solo el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios puede producir en nosotros ese gozo espiritual, que ahora somos llamados hijos de Dios, que nos ha hecho y nos ha llevado de las tinieblas a la luz. Cuando nosotros venimos a la iglesia local, nos reunimos como un organismo vivo que somos, nos gozamos al vernos, nos gozamos en las alabanzas, nos gozamos en todo el programa, pero sobre todo nos gozamos en lo que el Señor hace en nuestras vidas. Porque el Señor va haciendo cosas en cada uno de nosotros al momento en que venimos. Cuando usted viene aquí, ¿qué propósito lo trae a la iglesia? ¿Viene a la iglesia solo a recibir o también viene a dar? Porque parte del gozo es eso, amados hermanos. Poder dar de lo que Dios nos ha dado. Poder gozarnos juntos como hermanos en la fe que somos. No solo es de recibir, sino que de dar también. Porque es mejor eso, dar, que recibir. Por eso, el apóstol Pablo, en esta carta, les está mencionando a sus oyentes que el gozo debe de ser permanente en la vida de ellos. Porque ellos estaban sufriendo persecución por creer en el Evangelio de Cristo, por seguir la palabra del Señor, tenían persecución en sus vidas. Cuando usted vino al Señor, no sufrió persecución, no sufrió rechazo de los amigos que antes tenía, de las personas que antes eran simpatizantes para usted y que ahora ya no lo son. Por eso es que el gozo que el Espíritu Santo deposita en nosotros nos da la fortaleza en medio de esas situaciones. Por eso es que no lo podemos crear nosotros mismos. Debemos dejar que el Señor sea en nosotros. La única forma entonces de poder obtener este gozo es solo por medio del Espíritu Santo que el Señor ha puesto. No hay otra forma. Cuando nosotros escuchamos la palabra, cuando nosotros escuchamos al Señor, cuando meditamos en ella, ¿no siente gozo usted al leer la palabra? ¿No siente gozo, placer de decir qué hermosas promesas las que el Señor tiene para mí? Qué hermoso que el Señor se entregó su vida completa por mí. Eso debe de producir gozo permanente del creyente.
No hay experiencia alguna, amados hermanos, que podamos ver en esta vida nosotros que el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Todas las demás cosas pueden engañarnos. Son superficiales en esta tierra, pero cuando nosotros profundizamos en el gozo que el Señor ha depositado en nuestras vidas y que se manifiesta a un mundo perdido, miramos nosotros la diferencia de lo que éramos antes a lo que somos ahora. Ese fruto del que el apóstol Pablo está hablando, del Espíritu Santo, y la fortaleza que nos da, es la voluntad de Dios en medio de nosotros. No es nada más que el Señor nos da a nosotros, se manifiesta. No es que usted, como usted mira en algunas iglesias, que ríen, saltan, lloran, gritan. Ese no es el gozo del Señor. No confundamos el gozo del Señor con esas cosas. Esas cosas son emociones del ser humano, nada más, y son temporales. ¿Dónde se va a manifestar el gozo del Señor? Cuando usted tenga dificultades, cuando usted esté en adversidades. Ahí va a ver usted que el gozo del Señor va a empezar a fluir en su vida. Va a decir, el Señor me fortalece por medio de su palabra. Ahí, en ese momento. Ese es el gozo que experimentó el apóstol Pablo y que anima a los creyentes de esa epístola para que también experimenten que en medio de la prueba y de la aflicción ellos pueden vivir felices delante del Señor. Mira, acuérdense que el apóstol Pablo sufrió cárceles, fue perseguido, acusado, bueno, hasta mordido por una serpiente. ¿Qué hubiera hecho usted, amado hermano? No, el Señor no me ama, el Señor. Mire cómo ando aquí con este veneno. Fue arrestado. Pero en medio de todo eso tenía gozo, tenía paz en su corazón, porque sabía a quién servía. Sabía que en medio de la situación que estaba viviendo, el Señor estaba con él. Ese es el gozo que el Espíritu Santo le da a usted. Como nos dice el versículo ahí, que nos hizo aptos, quiere decir que nos hizo capaces, nos hizo suficientes, nos hizo calificados, no por mérito propio, es por la gracia de Dios que hemos recibido juntamente en Cristo Jesús. No porque yo soy bueno, no porque tengo la capacidad de hacer las cosas, es por la gracia del Señor. Entonces nosotros los creyentes no adoramos a Dios porque Él es el creador, ni porque sostiene el universo. Lo adoramos, lo alabamos, lo servimos, nos congregamos, le cantamos a Él, porque Él nos salvó sin merecerlo. Ese es el propósito del creyente. Adora a su Dios, exalta a su Dios, glorifica a su Dios. Todas las maravillas fueron creadas por Dios, pero la salvación fue única para nosotros. A pesar de nuestra historia de pecado que tengamos, a pesar de nuestra indignidad, Cristo vino y nos eligió, nos escogió para poder rescatarnos de mayor pecado. A pesar de todo el conocimiento que podamos tener como seres humanos, no vamos a alcanzar eso. Solo el Señor pudo hacerlo por nosotros. Para que la iglesia o una iglesia sea bíblica, debemos tener predicadores bíblicos, oraciones bíblicas, alabanzas bíblicas. De lo contrario, no seremos la iglesia de Cristo. No seremos esa columna y baluarte de la verdad. Por eso es que usted, cuando escucha un mensaje, debe de ver que sea bíblico aquel mensaje. Que sea un motivador, que motiva nada más los sentimientos o toca los sentimientos a un predicador del evangelio. Por eso es que nuestra vida debe estar puesta en el Señor,
y oído presto a su palabra. Y tener ese discernimiento y sabiduría de Dios, que solo viene cuando amamos, cuando obedecemos, cuando honramos su nombre y diligentemente las escrituras que nos enseñan cómo caminar. Mira, amado, es que Cristo vino a liberar, nos vino a dar luz en medio de las tinieblas, nos vino a dar salvación. Nuestra rebeldía no podía hacer eso, no lo podía hacer. Por eso el Evangelio de Cristo nos muestra esa salvación eterna para nuestras vidas. Y eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Ustedes ya son salvos por medio de las escrituras, por lo que han creído. No es por otra cosa que se les predique. No es que el apóstol Pablo estuvo predicando algo más, un evangelio diferente. Era el evangelio de Cristo, lo que él había aprendido. El versículo 13, vayan siempre conmigo a la primera carta, para Colosenses, perdón, nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Dios por su gracia nos libró, dice la palabra, de la esclavitud de nuestros pecados. Es decir, de esa potestad de las tinieblas que nos gobernaba antes. Cuando usted antes no valía nada para el mundo. Cuando usted antes para el mundo solo valía lo que tenía o lo que posee. ¿Recuerda usted los que fueron seleccionados, aquellos 12? No valían nada para el mundo. Pero en Cristo tenemos ese valor que nos da por medio de su redención. Tenemos un valor en el Señor, como hijos de Él. Este mundo está dominado por las tinieblas y usted lo puede ver, lo puede palpar. Solo produce pecado, maldad. ¿Qué vamos a decir nosotros del mundo? ¿Qué podemos decir nosotros de todo esto? Si antes probamos esa vida, ya no podemos volver atrás. Debemos de seguir adelante entonces, perseverando en la fe, perseverando en el conocimiento del Señor Jesucristo. Mire lo que nos dice la primera carta a Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Las cosas no van a cambiar, amados hermanos. No crea usted que hagan muchas cosas los políticos o quien sea, no van a cambiar. Dios vino a cambiar el corazón del hombre, vino a transformar su vida. Ese es el cambio que el Señor está haciendo en el corazón de nuestras vidas. En cada uno de nosotros Dios está haciendo el cambio. Nos sigue diciendo el versículo, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nos movió de un lugar a otro. A pesar de nuestro pecado, Él llevó la causa de nuestros pecados en la cruz. Aunque nosotros éramos infieles, Él permaneció fiel. Su misericordia. Dios lo permitió en su soberanía y voluntad. Nadie más fue escogido, solo Jesucristo, para ser sacrificado. Por eso nos hizo aptos, capaces, por medio de Él. No es por medio de otra cosa, es por medio de Cristo. Por eso el apóstol, aunque él sabía y había tomado la decisión voluntaria de llevar el evangelio, sabía que iba a subir persecución, muerte. Lo sabía. Y cada uno de los discípulos lo sabía. Estaban conscientes de eso. Estamos conscientes nosotros como creyentes que vamos a sufrir. Pero el Señor nos ha dejado su Espíritu Santo. Nos ha dejado para fortalecernos. A pesar de los azotes o los sufrimientos o las enfermedades que pasemos en este mundo, recuerde que todo eso es temporal. Todo eso es pasajero en esta vida. Mira lo que nos dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1.
El apóstol Pablo les escribe a los Corintios lo siguiente, y les dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, le dice. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos, dice el apóstol, a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. El apóstol Pablo les está diciendo, no me miren a mí, miren a Cristo, sigan el ejemplo de Cristo, a quien predico es a Cristo, no estoy predicando mis experiencias, no les estoy diciendo vivan como yo vivo, porque soy humano y voy a fallar. Pero si siguen a Cristo, Él no les va a fallar nunca. Jesús vino para salvarnos del pecado, de Satanás y de la justicia. Nos liberó de nuestros enemigos al entregar su vida en la cruz. Por eso nos dice la primera carta a Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatado, les dice, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gloria a Dios por Jesucristo. ¿Cuántos se alegran por el Señor Jesucristo? Si Él no hubiera venido, no estuviéramos aquí, amados hermanos. Y eso es lo que el apóstol les está transmitiendo a sus oyentes en esta carta. Entiéndanlo. Y se lo repetía una y otra y otra y otra vez. Para que vivan conforme a la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para sus vidas. Por eso es que el hombre solo puede tener redención por la sangre de Jesucristo, el perdón de pecados. Sus transgresiones ya fueron borradas. Debemos entender entonces que no hay satisfacción plena en esta vida, sino solamente en el Señor Jesús. Usted puede decir, yo tengo casa, yo tengo carro, yo tengo familia, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Esas son cosas también. El Señor se las ha dado, las ha puesto en sus manos. Y llega un momento en que usted dice, me siento bien. Pero de ahí, hermanos, si esas cosas son pasajeras, temporales, se van a terminar. Por eso es que debemos de entender que la vida plena en Cristo es para cada uno de nosotros los creyentes. Para usted y para mí. Miren, una de las cosas que la iglesia hoy en día está enfrentando a lo largo de la historia es el poco énfasis al desarrollo del carácter cristiano. Hay cristianos hoy en día que van a las iglesias, entran, salen, y así como entraron, salieron. O algunos, un problemita, viaje de arriba. No hay un carácter, no hay una formación en sus vidas, y a muchos no les importan las cosas. A muchas iglesias no les interesan esas cosas. Por eso la importancia de nuestra iglesia de tener un discipulado de formación cristiana, donde usted se va formando carácter, va aprendiendo usted, y aquellas cosas que el Señor puede ir mejorando en su vida, quitando de su vida. Eso nos va, amados hermanos, a ayudar en medio de la dificultad, en medio del problema. Tenemos que formar entonces discípulos con un fuerte fundamento espiritual,
bíblico, con una convicción clara de su fe, no con el énfasis del yo soy o el yo quiero. No. Menguar para que el Señor crezca en nuestras vidas. El Evangelio de Cristo nos ayuda entonces a mejorar, a cambiar, nos transforma cuando usted ve y ve la palabra de Dios y va a las Escrituras. La salvación solo puede venir cuando usted escucha el Evangelio de Cristo. De aquel que nació en un pesebre, que resucitó entre los muertos para darnos vida eterna. Solo cuando tenemos un estudio serio entonces de las Escrituras, esto nos va a llevar a ser fieles, a tener comunión unos con otros. Nos llevará a tener esa solidez espiritual que necesitamos muchas veces. Servimos a un Dios vivo. Amén. Amén. Somos un organismo vivo como iglesia. Amén. Entonces esto tenemos que proyectarlo a otros también. Que no digan, bueno, ser cristiano, ¿cómo es eso? No, que miren nosotros al Señor Jesucristo. Que miren al Señor Jesucristo reflejado en nosotros. Vivir conforme a las Escrituras. Es necesario entonces, le dice el apóstol a sus oyentes, crecer en el conocimiento de las Escrituras. Tener una sana doctrina, bien clara. Mire, hay muchos que dicen sana doctrina y no son sana doctrina. Cuando usted va a la Biblia, lo confunde. Todas en las Escrituras. Usted dice, ¿de dónde salió este? Hasta dicen los 13 apóstoles. ¿Dónde veo 13 apóstoles? Fueron 12 ya. Ya no hay más. Lo que el apóstol Pablo les está diciendo a sus oyentes es que ustedes ya saben todo el consejo de Dios. Ya no tienen excusa, ya no pueden ignorar las maquinaciones de Satanás y de los falsos maestros. Al igual nosotros tenemos la palabra profética más segura. Con ella podemos discernir todos los ataques del enemigo que puedan venir en contra de nuestra vida y de nuestra familia. ¿Cuántos están alegres porque esta iglesia es una iglesia bíblica? Usted aprende Biblia. A usted no se le da la lechita ahí y ya estuvo, para que no lo pruebe. A usted se le enseña palabra de Dios. Pero usted puede ser edificado. Entonces, hay una verdad absoluta y esta es la palabra de Dios. Todo lo que está escrito en la Biblia es absoluto. No cualquier otro mensaje, es el mensaje de la palabra de Dios. Vaya conmigo a la primera carta a Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo, nos dice Pedro, que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Nosotros ya fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. No son los escritos de Mahoma, palabra de Dios. No es el Corán, palabra de Dios. La única inefable e inerrante palabra de Dios es la Biblia, la cual nos ofrece y nos dice la condición en la cual estamos viviendo como pecadores, pero también nos ofrece la libertad en Cristo Jesús, el perdón de pecados. Mire, el deber de cualquier ministro que se pare en cualquier lugar debe de ser de predicar fielmente las escrituras, fielmente la palabra de Dios. No lo que quiera o lo que le gusta a los demás. Es la palabra de Dios. Por eso hoy vemos iglesias, naciones que invitan a abrazar el pecado. Porque hay más cosas que palabra de Dios.
Hay más show, hay más espectáculos, pero no hay palabra de Dios. Cosas extrañas, como lo dice la palabra. Agradan más a los hombres y no honran al Dios de la Biblia. Como iglesia tenemos que honrar al Dios de la Biblia. A Él la gloria siempre. A Él la honra siempre. Por eso es que la justa delante de los ojos de Dios es por mi obra o por lo que yo deje de hacer o no haga. Es por lo que el Señor ya hizo a Dios. Por eso necesitamos venir en arrepentimiento al Señor y reflexionar. Cuando yo vengo a la iglesia local, ¿qué vengo a hacer? ¿Cómo vengo a contribuir al cuerpo de Cristo? Si yo soy parte de este camino, soy parte de esta iglesia. El talento que Dios me ha dado, las habilidades, ¿cómo lo voy a poner a disposición? El apóstol Pablo hace un énfasis bien importante aquí. Escuchen la palabra, escuchen el evangelio, que solo Él transforma sus vidas. No es la sabiduría humana, la astucia o otros sacrificios, es por la locura de la palabra, la locura de la predicación de la palabra, por la cual ustedes pueden crecer. Vaya conmigo a la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 17. Miren lo que el apóstol le sigue diciendo a los Corintios. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Mire, si el Señor hubiera destinado a gente más sabia que nosotros para enseñar las escrituras, a los más sabios de este mundo, pero ¿a quién agarró el Señor? A mí. Yo soy uno de esos, dice Pablo. A miles pecadores agarró. Entonces la sabiduría de este mundo no sirve para entender el evangelio. No funciona. Es la sabiduría que Dios da por medio de su palabra y su Espíritu Santo. Pues está escrito, le dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desearé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la palabra. Hermanos, hasta el que está aquí es imperfecto. Fallo. Pero el Señor le ha agradado que yo esté aquí. A Él le ha agradado. No por mérito propio. Es porque su gracia lo ha alcanzado. Lo ha alcanzado a usted. No es por nada más. Por eso es que como creyentes nosotros debemos de predicar el evangelio, sino también discipularnos. Esa es la misión de la iglesia. No acaba con que el perdido venga y sea salvo nada más. Debe tener un crecimiento espiritual continuo. Pero esto solo se da en una iglesia local, cuando usted se congrega, cuando usted se discipula, cuando usted viene y se expone a la palabra de Dios. Abre su corazón a la palabra del Señor. Entonces, cuando nos congregamos, cuando leemos la palabra de Dios y nos discipulamos, nuestro corazón es consolado y es animado por Dios mismo. Dios nos ayuda. El Evangelio de Cristo también nos muestra el perdón de pecados que recibimos como un beneficio para nuestras almas perdidas. Todos andábamos perdidos, andábamos descarriados. No había justo de uno, dice la palabra.
Por eso Jesús tomó sobre sí el castigo que merecíamos por nuestros pecados. El versículo 14, siempre el capítulo 1 de Colosenses, en quien tenemos, le dice el apóstol, redención por su sangre, el perdón de pecados. El apóstol les está afirmando a sus oyentes que ellos ya no necesitan ser perdonados por alguien más. Ya Cristo los perdonó. Ya ellos fueron redimidos de esa vida anterior, antigua. Ahora viven una naturaleza nueva en el Señor. Ya no necesitan más de sacrificio de animales, les dice, ni ofrendas para alcanzar el perdón, porque esas cosas no agradan al Señor. Es por la sangre de Cristo de una vez y para siempre que ya fueron redimidos. ¿Cuántos están alegres por eso? Amén. Ya fuimos redimidos, amados hermanos. Eso es lo que produce gozo en nuestras vidas. Y es un gozo permanente. Es del gozo que el apóstol Pablo está hablando. Gocémonos en el Señor. Gocémonos en sus promesas. Recuerde que la muerte del Señor Jesucristo fue un acto legal, sin precedentes. Él cumplió la ley y los profetas. Él fue revelado a nosotros. Eso marcó para usted y para mí un antes y un después. Y lo ha hecho de generación en generación. No fue exclusivo solo para usted. No fue exclusivo solo para mí. Fue para todos. No importa la condición en la que se encuentren aquellos que nos miran por las redes sociales. El Señor vino por ellos también. El Señor quiere rescatarlos. Quiere limpiarlos. Su sacrificio vivo en la cruz del Calvario lo demostró. A pesar de la rebelión que tengan contra Él. Ese es el Evangelio de Cristo. Cristo es la ofrenda perfecta y aceptable y aprobada delante del Padre. Por amor a sus escogidos. Por amor a usted. Por amor a mí. Por amor a la humanidad completa. Por eso es que recibimos ese gozo nosotros, ese beneficio, y tenemos esa confianza plena en el Señor. Tenemos esa esperanza, esa gracia, que Él murió, pero también resucitó. Y con Él juntamente lo haremos nosotros. Estaremos por la eternidad con Él. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos del 25 al 27. Vamos a leer una afirmación poderosa de Jesús. Mire esta afirmación, amados hermanos, que están en las Escrituras. Cuando Él dijo de sí mismo, el yo soy. Y dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Cuando Jesús se aplica a este título, el yo soy a sí mismo, afirma ser Dios eterno, preexistente, infinito, perfecto, mucho más grande que la ley de Moisés, porque Él es el Dios de Moisés. Tiene vida en sí mismo. Él entregó su vida y tomó su vida nuevamente. Los judíos sabían que al asumir este título del Señor Jesucristo, hacer tal afirmación, para ellos era una gran blasfemia. Era blasfemar contra todo lo que ellos habían creído según su conocimiento, según la ley. Pero el Señor hace esta afirmación. Ellos no aceptaron entonces al Dios verdadero. Por eso el precio que pagó con sangre era la única opción para que usted y yo fuéramos redimidos. No había otra forma. Mire, en la cruz usted puede ver el gran amor del Señor.
mostrado a la humanidad. Ahí de este gran amor del Señor, que dio su vida por completo. Como nos dicen las Escrituras en 1 de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no a que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué más demostración de amor quiere usted? Al ver al Señor en la cruz. Mire, no fue la ofrenda de los sacerdotes la que nos limpió. Fue la sangre del Cordero inmolado, que fue aprobada y aceptada delante del Padre. Esa es la victoria que nosotros celebramos como iglesia. Y esas cosas tienen consecuencias eternas para nosotros, para beneficiarnos. Esa es la buena noticia del Evangelio de Cristo. Radica en la victoria de Él mismo, en su muerte, resurrección y vida. Porque no teníamos esperanzas en nada más. Todas las facultades del ser humano han sido profundamente afectadas por el pecado. Su intelecto, su voluntad, sus emociones. Este es el diagnóstico que nosotros miramos en la Biblia. Cuando venimos al Señor, tenemos nuestra condición, una muerte espiritual. O un muerto puede darle vida a otro muerto. O usted le puede dar vida a alguien. Solo el Señor pudo darnos vida a nosotros. En esa condición que estábamos antes. Por eso es que Cristo lo es todo para nosotros. Fuera de Cristo, ¿qué desearíamos, hermanos? ¿Qué desea usted? Si en este momento usted ya se va y dice, ya no quiero seguir siendo creyente, ¿usted sabe lo que va? ¿Sabe lo que está dejando? Aunque seamos perseguidos, aquí vamos a un mundo maligno, sigamos perseverando, hermano. Este es el mejor camino y la mejor decisión que usted ha tomado. En su vida puede haber tomado muchas otras decisiones, pero mire, la mejor ha sido esta. Estar a los pies del Maestro, sirviéndole, adorándole. Por eso nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mire cómo nos habla aquí, el verbo fue hecho carne desde el principio. Él es el alfa, la omega, el principio, el fin. Ya no hay nada más que buscar. Si a usted le ofrece otro evangelio diferente a este, no sé, hermano. Definitivamente yo me siento completo en el Señor. Me siento completo en su palabra. Eso lo tenemos que entender como creyentes. Vivíamos antes una vida delante del Señor no agradable. Por eso es que la iglesia local es el medio que Jesús dispuso para formarnos a su imagen. Es la iglesia local. Cuando usted se congrega, cuando usted se discipula, es donde usted es formado a la imagen del Señor Jesucristo. Con una predicación fiel y a su palabra. No es donde usted escucha que habla de sus logros, de lo que le pasó en la semana. Es la palabra de Dios la que lo edifica, la que lo transforma, la que lo renueva, la que lo hace entender que cada día necesita del Señor. Yo necesito del Señor cada día, fíjense. Necesito usted del Señor cada día. Yo cada minuto, cada segundo necesito del Señor. Cada minuto y cada segundo necesito del Señor. Por eso es que el apóstol Pablo enfoca a sus oyentes presentando a Cristo como Rey Supremo, como el creador de todas las cosas.
Y él lo hace no para darse fama a sí mismo, porque puede haber presentado, yo soy Pablo, a los pies de Gamaliel. No, él presenta a Cristo, el Evangelio. Así debemos de presentar nosotros al Señor Jesucristo. No nuestros logros, sino que lo que Él ha hecho en nuestra vida. Los frutos que el Señor ha hecho en nuestra vida. Mire, Dios no necesita usar la fama de alguien o el prestigio de una persona para salvarnos. Para eso entonces no hubiera enviado a su Hijo. Si hubiera necesitado a alguien famoso para salvarnos a nosotros, no hubiera venido Cristo. Pero Cristo vino para rescatarnos. Fue despreciado por los hombres. En un pesebre nació. Humilde. No con grandezas. Como no pensamos nosotros entonces lo que el Señor hizo por nosotros. Mira lo que nos dice Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentó el quebranto y como que escondidos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Si de verdad el Señor necesitara a alguien famoso, cantante, futbolista de cine, ¿sabe cuál sería el efecto inmediato? Vámonos de esta iglesia, no necesitamos de la palabra, vamos. Ya no, porque necesitamos de él, de esa persona necesitamos. Cuando este tipo de personas vienen al Señor, van a ser rechazadas también, por causa del Evangelio. Inmediatamente, sus miles de seguidores y fans por las redes sociales van a cerrar cuentas. Ya no los van a seguir por causa del Evangelio. Porque ellos no admiran lo que nosotros admiramos al Señor Jesucristo. Desprecian al Señor, desprecian su palabra. Pero el Señor lo dijo bien claro, vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros, dice el Señor. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. No es fácil, amados hermanos, y no va a ser fácil cada día de nuestra vida. Pero tenemos al Señor y tenemos su Espíritu Santo que nos acompaña a cada momento y nos fortalece. Recuerde ese gozo. Recuerde que el Señor está con usted. Vamos a ver. Y vamos a poner las peticiones también y cada uno de los planes y propósitos que usted escribió en diciembre del año pasado. Recuerde que esto es bajo la voluntad del Señor, no bajo nuestra voluntad. Nosotros hacemos lo que a nosotros nos corresponde, pero el Señor es el que tiene la última palabra. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque nos anima, Señor, a poder crecer, a poder entender, Señor, que no es bajo la circunstancia o el lugar donde estemos, Señor, sino que eres tú, que tú eres todo para nosotros. Señor, te damos gracias también. Vivimos delante de tu presencia, Señor, para poner cada proyecto, cada meta, Señor, de nuestros hermanos en tus manos, sabiendo que tu voluntad es buena, agradable y perfecta para cada uno de ellos, Señor. Señor, que seas tú, Señor, dirigiéndoles, dándoles la sabiduría y el entendimiento, Señor. Que todo lo que hagan, Señor, sea para tu honra y para tu gloria. Que todo aquello, Señor, que obtenga como beneficio, también, Señor, sea para beneficio de nuestra iglesia.
Te agradecemos todo porque tú eres digno. Gracias por la predicación de las 9 de la mañana, Señor. Gracias porque tú, Señor, nos has hablado. Todo esto te lo pedimos en los méritos de Cristo. Amén. Amén. Dios le bendiga.